Punto 21º, moción del Grupo Coalición de Izquierda Unida para la Gente, adopción de medidas para una mayor calidad educativa, menos supresiones de líneas de educación infantil, solidaridad con maestros, maestras, interinos e interinas y padres y madres. Tiene la palabra para exponer el punto el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. La Plataforma Andaluza en Defensa por la Educación Infantil es un colectivo formado por interinos e interinas, aspirantes, padres, madres de los niños y niñas que cursan estudios en esta etapa educativa y personas preocupadas por la educación, sindicatos, medios de comunicación y AMPA. Esta plataforma surge por la nefasta situación en la que se encuentra la bolsa de trabajo que desde hace más de 4 años en Andalucía y que son muchas las trabas y desprestigios hacia esta etapa educativa, por lo que actualmente hay más de 300 interinos sin trabajar desde el curso 2011 a 2012 y miles de aspirantes sin oportunidades, los cuales pierden su nota en cada convocatoria con el esfuerzo y gasto económico que ello conlleva, sin tener ni siquiera la oportunidad de trabajar ni un solo día, aun teniendo un día en su nota de oposición. La situación actual viene caracterizada por lo siguiente: no se cubren todas las bajas de educación infantil a los días como establece el Real Decreto Ley 14/2012 de 30 de abril, ni de forma inmediata las maternidades, paternidades o bajas de los centros de 2 líneas, tal y como establece la modificación del artículo 4 de dicho decreto, tardando hasta 2 meses en cubrir las bajas. Los maestros y maestras de otras especialidades son enviados a cubrir las bajas de educación infantil. El maestro de apoyo, cupo 14, se usa para cubrir bajas, no siendo esta su función. Las plazas que se ofertan son mínimas y se podría decir que hasta ridículas, tales como se ofertaron en la convocatoria de 2015, 100 plazas, y el funcionamiento de la bolsa es más que precario. Los aspirantes pierden su nota de oposición tras oposición, ya que a esta se le pone una fecha de caducidad. Se han aumentado las ratios, lo que ha dado lugar al cierre de las líneas en las escuelas públicas, mientras se ofrece una mayor convocatoria de plazas en las concertadas. Este hecho lo llevamos observando con mayor intensidad en los últimos 3 años. Ante todo esto, la única respuesta recibida por parte de la Junta de Andalucía ha sido decir que la natalidad ha bajado, pero estudios hechos por expertos de esta plataforma demuestran que mientras la natalidad ha bajado un 7%, la contratación de docentes ha disminuido en un 46%, una estadística un poco desproporcionada. Además, se ha podido comprobar que en años anteriores la natalidad estaba en similares niveles, incluso más baja que actualmente, y sin embargo, la convocatoria de oposiciones era bastante más generosa. Ante esta lamentable situación, la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil nos ha hecho llegar una serie de propuestas con intención de mejorar la situación laboral de los docentes y la calidad educativa de nuestro alumnado. Por todo ello, el Grupo Provincial de Izquierda Unida para la Gente en la Diputación de Granada propone las siguientes propuestas de acuerdo. La Diputación de Granada se solidariza con la situación que está sufriendo por causa de los recortes en la actualidad el colectivo de maestros y maestras de educación infantil, interinos e interinas, aspirantes y familias de los niños y niñas que cursan sus estudios en esta etapa educativa ante los recortes y el cierre de líneas en las escuelas públicas. La Diputación de Granada insta a la Junta de Andalucía a que tome las medidas adecuadas para la mejora de la calidad educativa en la educación infantil, asegurando que todas las bajas en esta etapa sean cubiertas en el plazo máximo de 3 días, que cada etapa esté cubierta por el especialista que le corresponde y que la figura del maestro de apoyo no desaparezca, que deje de ser un mero sustituto y así tener una adecuada atención a la diversidad. La Diputación de Granada insta a la Junta de Andalucía a que adopte las acciones administrativas y presupuestarias oportunas para que se realice una oferta de plazas suficiente y adecuada a las necesidades actuales y para que el funcionamiento de la bolsa sea coherente para garantizar una educación de calidad y evitar repercusiones negativas en nuestros alumnos y alumnas de infantil. La Diputación de Granada insta a la Junta de Andalucía al mantenimiento de la nota más alta, así como puntuar las oposiciones aprobadas, tanto como baremo para optar a la plaza como para ordenar la bolsa de interinos, quedando esta ordenada de la siguiente forma: interinos ordenados como actualmente por tiempo de servicio, aspirantes con su nota más alta más sus puntos por oposición aprobadas más méritos, nuevos aspirantes con la nota de la presente oposición más sus méritos. Esto ofrecería estabilidad en la bolsa y no supondría coste económico. La Diputación de Granada insta a la Junta de Andalucía a la disminución de la ratio, de forma que haya mayor calidad educativa y menos supresiones de línea en el sistema educativo público de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues el Grupo Socialista en un principio no va a apoyar esta moción porque entendemos que no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se han planteado aquí. Empezando porque en la moción, en la exposición de motivos, se habla de que la nefasta situación en la que se encuentra la bolsa de trabajo y el desprestigio de esta etapa educativa. Yo no puedo estar
más en contra de esto, puesto que yo creo que en Andalucía se ha hecho un esfuerzo y una inversión bastante importante en lo que es la educación infantil. Hablamos en este caso de la educación infantil de 3 a 6 años, no de toda la educación infantil, según entiendo en esta propuesta que hacen ustedes. Y estamos hablando de que, a pesar de no ser una educación obligatoria, en Andalucía el 100% prácticamente de las plazas en educación infantil están cubiertas y son gratuitas y universales. Eso es importante. Me hablan también de que no es cierto de que existan 300 interinos que no hayan trabajado desde el curso 2011-2012. Hablan ustedes de que la natalidad no ha descendido, y si ha descendido el otro día, ayer mismo me ponía yo a mirar en los datos macroeconómicos así de Andalucía en relación a la natalidad, hemos pasado de 100.000 personas en el año 2008 a unas 80.000 en el año 2014. Son casi, en total eran 18.000 niños y pico menos los que nacen todos los años en Andalucía. Eso repercute directamente, y yo lo estoy sintiendo como concejal de educación en mi pueblo, en educación infantil. Por eso hablo de que hay que hablar con claridad y objetividad sobre este tema, porque en mi municipio en el año 2008 abrimos una línea 4 de educación infantil y se nos quedó pequeña. Se nos quedó tan pequeña que tuvimos que coger, y antes de inaugurar la obra, el colegio, hacer obras para ampliar la línea 5. Ahora mismo estamos en línea 3, por desgracia, y es porque ha descendido la natalidad. Y hablamos de una población como Cuyar Vega, que está en el área metropolitana. No me quiero ir a zonas lejanas como puede ser la Alpujarra o en otras zonas de la provincia, como la zona de la comarca de Guadix, que posiblemente se haya acentuado muchísimo más esa natalidad en esas poblaciones. Hablamos del cupo 14, que hace referencia también, y claro, hablar de que el maestro de apoyo, de necesidades, es que se tergiversa mucho la información. El cupo 14 se creó en su día, ¿vale? Y solo, además, parece ser que está creado en la mayoría de las comunidades autónomas restantes, no existe posiblemente. Se llevó precisamente para poder llevar a cabo la primera sustitución cuando se produzca una ausencia de profesorado, especificándose en la disposición segunda que cuando no se produzcan ausencias del profesorado, dedicará su horario lectivo a las siguientes actividades de acuerdo con lo que se encomiende las efecturas de estudios, figurando entre ellas actividades de apoyo y refuerzo educativo, elaboración de material didáctico y atención al alumnado de actividades complementarias. Por tanto, el origen y destino de este cupo es precisamente para cubrir las bajas que puedan suceder en el centro educativo. Sobre las plazas ofertadas en oposición, recordamos que las tasas de reposición, que son las que marcan las de oferta de empleo público, vienen determinadas siempre por las limitaciones presupuestarias que impone el Gobierno central, y que aquí en esta moción no se ha mencionado. Y no se nos olvide a todos que los recortes en educación han venido desde el Gobierno central. Yo estoy de acuerdo con esa educación pública y universal y con el mejor servicio posible, pero para toda la educación, no solo en educación infantil, para todas en general. Pero hay que recordar quién ha recortado aquí en educación, y en esta moción en ningún momento se hace referencia a que es el Gobierno central el que hace los recortes en materia de educación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por mi parte, en esta primera intervención no voy a seguir hablando más, porque hablamos de la ratio. La ratio se sigue manteniendo en 25, como se venía estipulando, a pesar también de que hay una ley por parte del Gobierno central en el que anima a que la ampliemos, y no la hemos ampliado, y a pesar de que hay una serie de cosas más que ya os digo que la voy a dejar para la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muy bien. Señora diputada, no solamente le voy a hablar como diputado, sino también como docente, porque hay elementos que yo comprendo, y con todo mi respeto, que usted pues desconozca, porque son cuestiones del ámbito profesional muy específicas y no tiene por qué conocerlo usted. Pero la realidad es la siguiente. Primero, yo le acepto la enmienda de que no es solo responsabilidad de la Junta de Andalucía, que los recortes vienen desde Madrid, desde Bruselas, etcétera, etcétera. Esperemos que en el proceso que se abra a partir del 26 de junio esas cosas cambien. Pero si no cambian, pues tendremos que seguir pataleando en defensa de la educación pública. Pero mire usted, si son decisiones del Gobierno de la Junta de Andalucía, que solamente en una vez
en todo el tiempo histórico que yo he estudiado de la Junta de Andalucía, solamente una vez la educación pública empezó a crecer y la concertación disminuyó. Fíjese, eso coincidió con nuestra presencia en el Gobierno de Andalucía. Pero ¿cuál es la realidad? Usted me dice que sí lo dice la moción, es que no lo ha interpretado usted bien. Dice, la natalidad ha bajado un 7%. Lo que dice es que ha disminuido en un 46% la contratación, que es diferente. No es que no haya bajado la natalidad, es que se reconoce que ha bajado. Pero el hecho es que, habiendo plazas públicas, la Junta de Andalucía sigue concertando. ¿Por qué? Porque tiene sus acuerdos con la patronal educativa mayoritariamente religiosa y tiene sus acuerdos. Y por eso, en nuestra presencia en el Gobierno, hubo un combate importantísimo para conseguir que la educación pública creciera y se fueran eliminando las concertaciones. Pero mire usted, más allá de la situación y de lo que la Junta de Andalucía hace, que apuesta por la privatización, porque al final de cuentas la concertación es asumir que centros privados van a seguir desarrollando las labores que le correspondería a la educación pública. Y es que se convenia con los municipios, sabemos que son competencias impropias, que tenemos que asumir el reto, pero se convenia aceptando la precariedad laboral a la que está sometido el personal que trabaja en los municipios. ¿Por qué? Porque la ley que aprobó el Partido Popular y que ustedes avalaron a través de la apuesta de la modificación del artículo 135 de la Constitución hace que no podamos contratar en las escuelas infantiles municipales a personal con carácter fijo y tengamos que someterlos a programas de 3 años o a posiciones anuales para que puedan estar ahí. Entonces, la realidad es que hay una precarización en el ámbito laboral tremenda, que la Junta de Andalucía no apuesta por la educación pública, porque simplemente está cerrando líneas de la educación pública y sigue apostando por la concertación. De manera que creo que la moción tiene totalmente su sentido. Y no solamente eso, las ratios legalmente no han aumentado, ¿vale? Pero ¿sabe usted que hay un 20% de margen de aumento de las ratios? Durante 4 años he sido jefe de estudios de un centro y cuando se sobrepasaban las ratios llamaba a inspección y decía, mire, ya hemos pasado las ratios. No, hasta el 20%. Y a veces si era un alumno nada más que pasaba el 20%, pues tampoco. Y la realidad es esa. Es que las aulas están llenas de niños y de niñas sobrepasando las ratios legales. ¿Por qué? Porque hay un margen de actuación y las ratios no se llevan a rajatabla, que es lo que se debería llevar, y desdoblar. Y no solamente eso, sino que en educación infantil es imprescindible bajar las ratios. Es una cuestión meramente pedagógica y eso así se defiende por parte de los movimientos de renovación pedagógica y de toda la gente en el ámbito educativo que busca una mejora de la enseñanza. Y en esa mejora de la enseñanza, sin lugar a dudas, y como seguro que el señor presidente puede compartir conmigo, porque también es docente, las ratios tienen que descender. Y en fin, no solamente las ratios, sino la inversión en general en la educación pública. Anteriormente a presentarme como diputado en nuestra Diputación, he estado trabajando en aulas prefabricadas en el municipio de Albolote y en aulas que no cumplen ni uno solo de los requisitos legales. Mientras tanto, pues seguimos esperando a que la Junta de Andalucía actúe en el ámbito de infraestructura. La realidad de la educación andaluza es que frente a otras comunidades está mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay una apuesta por la pública. Pero la realidad es que la pública está en retroceso. De hecho, simplemente, fíjese usted, donde hay rentabilidad económica, área metropolitana de Granada, la educación concertada supera en número de plazas a la educación pública. Esa es la realidad. Y que usted va a escolarizar a su niño o a su niña en una escuela pública y lo derivan a una concertada. Y eso está pasando. Y eso se ha denunciado por comisiones obreras. Y esa es la realidad. No quieran ustedes defender, porque son sus compañeros los que están en la Junta de Andalucía, sino pídanle a ustedes, a sus compañeros en la Junta de Andalucía, que por favor viren el rumbo y apuesten de verdad por la educación pública. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, iba a empezar por la última parte. Yo al señor Robles no le pienso contestar. Tengo clara información de que los recortes vienen desde el Gobierno central y son efectivos y los sufrimos todos los días en nuestras propias carnes. En relación a lo que hablábamos cuando decía el señor Arenas a las escuelas concertadas en el área metropolitana, yo es que no sabía ni siquiera que teníamos escuelas concertadas en el área metropolitana, yo lo desconocía. No sabía, puede ser que efectivamente en la capital haya un número de escuelas concertadas y que posiblemente se sigan manteniendo
como es lógico, pues estar en la capital y que puedan tener más. Y puede ser, como le estoy diciendo, que en el área metropolitana hayamos tenido un descenso de la población en natalidad y que haya sido que afecte, como le estoy diciendo en mi pueblo, de pasar una línea 5 a pasar una línea 3, que eso significa unos cuantos profesores de menos en educación infantil. Imagino que eso puede pasar en el resto de la provincia. Vuelvo de nuevo a explicar por qué no votamos a favor de esta moción. Y hablamos de la ratio también. Cuando habla usted de que podemos mejorar la ratio, estoy de acuerdo, claro que sí, pero volvemos a lo mismo. Cuando haya presupuesto para mejorarla, no podemos coger y decir, porque queda estupendamente decir, vamos a mejorar la ratio, si luego eso no lleva aparejado una inversión pública que haga que podamos de verdad tener 20 alumnos o 15 para que efectivamente el resultado en materia educativa sea mucho mejor. Totalmente de acuerdo, pero con dinero de por medio. Y ese dinero lo tiene que poner el Gobierno central, no queda otra. En cuanto a la figura del maestro de apoyo, como ya le he dicho, queda recogida en el cupo 14, en la figura del cupo 14, y efectivamente esa medida surgió como medida de cobertura de la primera y segunda baja, no como se plantea aquí para hacer otras funciones que no le corresponden. En cuanto a instar a la Junta de Andalucía a que realice una oferta de plazas suficiente y adecuada a las necesidades actuales, indicamos que la oferta de empleo público viene determinada, entre otros factores, por las tasas de reposición, que para este año vienen determinadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y además las ofertas de plazas deben ser coherentes con la demanda existente, cumpliendo para ello las diferentes directrices que existen sobre el asunto. No nos queda otra, no es por el artículo 135, como usted hacía referencia, que se modificó en su día por la Constitución, sino por la Ley de Sostenibilidad Local y por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por la que nos tenemos que estar en esta situación como ahora mismo hablamos. El mantenimiento de la nota más alta en las oposiciones aprobadas, que les afecta directamente a estos profesores, pues estamos de acuerdo, efectivamente, en que, y de hecho parece ser que se ha llevado a la mesa sectorial correspondiente para mantener las notas de al menos las dos últimas convocatorias a efectos de colocación, y parece que la mayoría de las fuerzas sindicales muestran la aceptación, pero todavía no se ha concretado. Entonces, en ese sentido sí estamos de acuerdo. Y por la parte que nos toca, la reducción de la ratio, como le comentaba antes, pasa porque las partidas correspondientes por parte del Gobierno central aumenten, y no es el caso, señor Robles. Así que muchísimas gracias y siento no poder apoyar esta moción, aunque nos encantaría. Nada. Bien, para cerrar el debate tiene la palabra el diputado de Izquierda Unida. Bien. Yo le puedo decir de dónde se puede ahorrar dinero para invertir en educación y no nos lo tiene que dar el Gobierno central, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Dos formas de hacer políticas diferentes. Presentación de la Ley de Transparencia de Andalucía, coste 90.000 euros, salud publicado en Boja. 90.000 euros en la presentación de la ley, que fue un acto de media mañana. 90.000 euros. Presentación del proyecto de ley de memoria democrática, coste 0 euros. 0 euros. Son dos formas muy diferentes de hacer política, por supuesto, con catering, sin catering, son muchísimas cosas. 90.000 euros son la contratación de 2 profesores durante un año completo y sobra dinero para una media jornada. Le pongo ejemplos de donde la Junta de Andalucía puede revisar sus cuentas. Puede revisarla y empezar a trabajar desde la austeridad, porque la austeridad creo que es un valor, Otra cosa es lo que ha pasado y le quiero decir, la Ley de Sostenibilidad y Racionalización tiene un enganche legal que se llama artículo 135 de la Constitución española, el cual su partido lamentablemente votó. Sí, pues es una realidad. Entonces, no solamente tiene la culpa el señor Rajoy, sino que también la tiene el señor, no sé si era Rubalcaba o quien estaba en ese momento encabezando el Partido Socialista, pero lo votaron y las consecuencias son las que hay. Y las consecuencias son que seguimos en una Unión Europea que apuesta por el recorte, las privatizaciones, y que son lo que estamos avalando. Consecuencias, pues las consecuencias son muy claras, que van a por el sector público, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y ya lo venimos denunciando en esta Cámara en reiteradas ocasiones. Por lo cual, no intentemos desviar algunos elementos del debate e intentemos centrarnos en la optimización de los recursos que están disponibles. Sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos contrarios? Bueno, se aprueba la moción por 16 votos a favor, 11 votos contrarios.